Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo: y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos has dado y has puesto en nuestro corazón. Ahora en Cristo Jesús te pido que nos lleves a través del contexto de los acontecimientos que se dieron en esos tiempos, dándonos ideas, dándonos pensamientos, dándonos cada una de las cosas que necesitamos para poder llevar la exégesis de tu palabra al corazón del pueblo. Pues esto lo decimos en el nombre del amado Hijo Jesucristo, que hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, llegamos a una parte maravillosa. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que en todo momento Satanás ha tratado, sigue tratando y seguirá en todo momento viendo de qué manera puede meterse en la vida de los cristianos. Nos damos cuenta cómo a través de las Sagradas Escrituras vemos esta manifestación de esa tentación de Satanás sobre Jesús. Ese momento difícil. Y esa tentación, así como llegó a Jesús, también llega a cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Y cuando estoy hablando, me refiero a cada una de las cosas que nosotros sabemos que no han sido conforme a la voluntad de Dios. Cuando dicen amén otra vez. Y esto quiero que usted pueda ver. Yo le he titulado al sermón: momentos de difícil prueba. Momentos de difícil prueba. Miren qué duro es. Tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos somos tentados. ¿Y en qué somos tentados? Digan: en lo que me gusta. Y a veces no es ni que le guste, sino que solo le había llamado la atención y eso lo condujo a usted hacia la perdición. Y esta palabra de Dios que manifestamos, momentos difíciles, eran los tiempos en que Jesús había sido apartado al desierto, había ido con un propósito a ese lugar, y ese propósito era doblegar su espíritu. Había ido a ayunar, a fortalecer su espíritu. Pero cuando el espíritu es fuerte, si el cuerpo es débil, no caemos. Pero si el cuerpo es débil, el fuerte y el espíritu débil, perdimos. Por tanto, vemos a través de estas palabras de Mateo cómo él lo manifiesta delante de la congregación, cómo él le muestra esos momentos de esa difícil prueba que estaba pasando este hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque
Satanás usó métodos o estrategias que llaman la atención. Si yo preguntara o alguien llegara allí delante de la puerta y dice, ¿cuántos quisieran ser millonarios que yo tengo para que sean millonarios? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Posiblemente todos. La tentación viva a nosotros. He escuchado sermones del pastor general y él manifiesta, cada hombre tiene su precio. Ay, que yo no tengo precio, es que no han llegado a mi precio. Y eso me gusta, porque es una realidad. Cada uno caemos en una tentación cuando menos lo esperamos. Perdón. Hay quienes caen en tentación monetaria, en tentación de las 13 F, falta, fama y fortuna. Una de esas hace caer a la gente. Hay quienes caen en tentación de por lo que vieron, por lo que quieren, y olvidan los acontecimientos de la consecuencia que puede venir a sus vidas. Mas la palabra de Dios en este contexto, en estos momentos tan difíciles que iba a pasar Jesús, nos quiere mostrar a nosotros algo, que podamos aprender algo de Él, de darnos cuenta de que Satanás había venido ¿a qué? A tentarlo. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No sé si usted entiende lo que estoy pensando. Leamos otra vez que dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. No le oigo, hermano. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. ¿Para qué? Oh, algo tocó un timbre en mi cabeza. ¿Qué otro personaje fue tentado por Satanás? Oh, quiero que analicen, hermanos. No me crean a mí, este es un estudio y vamos a estudiar esto. ¿Será que Dios permite esas cosas? ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿qué significa? Que usted muy buen siervo puede ser, o era buen siervo, pero fue tentado. Miren, Jesús fue tentado. ¿Quién más? Diga, José. Cuando se le puso la belleza de la mujer de quién? De Potifar por delante. Fue tentado. Pero quiero que usted pueda ver por qué se llama estudio. Porque estamos viendo diferentes contextos bíblicos en diferentes tiempos, en diferentes eras. Y se dieron en cada uno de esos momentos. También se dan en estos días, hermanos. No estamos exentos. Aquí no hay inmunidad diplomática. Aquí no existe que yo soy, que esto, nada. Dios va parejo con todos. Pero podemos ver cómo estas palabras nos llevan y nos llenan de motivación. ¿Por qué? Porque claramente se da cuenta de que lo llevó el Espíritu a ese lugar. Venid, vamos. Es como cuando Jehová Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, toma al muchacho y llévalo al monte y sacrifica. ¿No creen que esa es una tentación también? Y es de obediencia. ¿Para qué? Para mostrar cuánto queremos a Jehová Dios Todopoderoso. Y vemos este acontecimiento. Como la palabra de Dios nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, al lugar donde Él tenía que irse a edificar espiritualmente, a fortalecerse. Mas la palabra dice, para ser tentado por el diablo. No sé si han oído un dicho que cuando ya una pareja, uno se queda y el otro anda por otro país.
Dicen que amor de lejos, 4 son felices. ¿Entienden? Los 2 de allá y los 2 de acá. ¿Entienden? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una tentación. Hubo una tentación en esas personas que se le olvidó que en tal lugar dejaron a la esposa o al esposo. Y esto sucede, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, estamos a la deriva. Los discípulos clamaban a Jesús porque el barco aguaba, el barco se hundía. También nosotros en momentos debemos de clamar a Jesús porque nos hundimos en nuestros pecados. Nos hundimos en nuestra tentación. Y la palabra de Dios lo manifiesta con un gozo tremendísimo. Y nos enseña claramente cómo es ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque dice que había sido llevado por el Espíritu. Y no solo fue llevado, sino que lo adentró, si lo queremos llamar de esa manera, al desierto. ¿Para qué? Para tentarlo. Para que el diablo, pues, aquí lo tienes. Y yo pienso, aunque a veces no es lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios me enseña, pero pienso de que Dios tenía un propósito. Y el propósito era edificar y fortalecer a su hijo para la batalla que le esperaba. No era fácil el acontecimiento que estaba por darse. Mas la palabra de Dios, si usted busca el libro de Hechos, váyase a Hechos 2:18, dice, si lo tiene me da un amén. Dice la palabra de Dios: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? O sea que no estaba solo. ¿Por qué? Si usted entiende el contexto, que iba a derramar sobre su siervo y sobre su sierva su espíritu, significa que donde está usted como hijo de Dios, ahí está el Espíritu de Dios con usted. Él es el que le está fortaleciendo. Hoy, ¿cómo demostramos nosotros nuestra fortaleza? No haciendo lo que el diablo quiere. ¿Por qué? Porque vemos con toda claridad en cuántos momentos y en cuánta oportunidad le estuvo diciendo a él. Vemos que se manifiestan por lo menos unas 4 oportunidades en que el diablo le mostró y le decía si esto y si lo otro. ¿Y saben qué me gusta? Eso me recuerda. Pequeño, mi madre me decía siempre: mira, fumar no es bueno. Vas a encontrarte con amigos y con esto que te van a decir, probarlo. Hermanos, yo no sé cuánto han fumado, cuánto han tomado, pero ¿sabe cómo empezó usted? Como todo el mundo, probando. Y lo más duro, que fue gratis. Pregúntenle a cuántos bolitos y personas endrogadas allá afuera, ¿cómo hacen si ya no tienen para mantener el vicio? Entonces nos damos cuenta de que hay un efecto sobre la vida de las personas. Nos damos cuenta de que hay un acontecimiento bárbaro, acontecimiento difícil sobre cada uno de estas gentes. ¿Por qué? Porque fueron tentados. Y la tentación es la perdición. Diga perdición. Es la raíz del pecado. ¿Alguien ha comido dulce de pata de burra, de leche, de coco? ¿Y le gusta o no? ¿Por qué le gusta? Porque lo probó. Y lo difícil es salir de esos vicios después. ¿Por qué? Porque la tentación va causando, ¿cómo le llaman? Una adicción. Si es de mujer, ¿usted cree que a todas las mujeres la va a peinar? No. Si es la mujer a los hombres, ¿cree que a todos los hombres? Tampoco.
¿Por qué hay tantas enfermedades? Es una manera de frenar el pecado. Si Dios quiere, diga, todo fríamente calculado. Por eso dice, una simple hoja se cae del árbol sin el pleno conocimiento del Todopoderoso. Porque Él tiene todo controlado y Él sabe cómo es que está esta situación. Más la palabra de Dios dice, regresemos al libro de Mateo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió, hermano? Diga, tuvo hambre. Miren, ¿cuántos han hecho el ayuno que usted se ha sentido bien que lo ha hecho? ¿Cuántos? ¿Y de cuánto tiempo es lo más que lo ha hecho? Yo joven, ¿cuántos? ¿Un día y medio? Pues yo, pequeño, hacía bastante ayuno, porque no había en la casa. Hacíamos ayuno, hermano. Y a veces era de día entero, solo agua. Y ver que la gente pasaba con su chompipe, pasaba con su pollo, pasaba con su pan, con su hamburguesa, y yo esperando que le cayera. Ayuno, me tocaba. No había para comprar. Pero quiero que usted pueda ver. Éramos fuertes, hermano. No fácil nos doblábamos, nos peleábamos. Ay, Dios, ¿no? Pero, cosa seria. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando dice, y después de haber ayunado una cierta cantidad de días, innumerables, se puede llamar así. Hasta ahora en la historia no he oído de alguien que haya ayunado 40 días y 40 noches. La Biblia no especifica el tipo de ayuno, porque hay diferentes tipos de ayunos, ya los conocen. Hay ayunos que usted puede tomar líquidos. Cuando hablo de líquido puede tomar algún fresco o alguna cosa así. Hay ayunos que solo toman agua. El tipo de ayuno de Jesús no se sabe, no he oído, no he leído, no he encontrado todavía si fue un ayuno completo sin agua y sin nada, porque según la ciencia el hombre puede vivir alrededor de unos 5 días más o menos. Yo he oído que máximo unos 5 días sin tomar agua, porque la deshidratación en el cuerpo es tanto que hay una resequedad que hasta se empieza a cuartear los labios y todas estas cosas. ¿Cómo lo hizo Jesús? Sabrá Dios. Pero la palabra está hablando de algo que se dio, que fueron 40 días y 40 noches que Él se doblegó. ¿Qué doblegó? Su cuerpo. ¿Para quién? Para servir al Todopoderoso. Mas la palabra en este contexto nos muestra ese momento difícil. Pero ¿qué sucedió después de ese tiempo? Hubo una transformación. El hambre. No sé cuánto han pasado después de su ayuno. Usted lo que ve, usted lo siente rico, hermano. Porque así nos tocaba. Comíamos pan, le sentíamos sabor a pollo campero, a no sé qué mediana, lo que usted quisiera. Usted solo se lo imaginaba y lo sentía y lo mordía. Ay, me salió un hueso, decía todavía, del pan. Y era el pan solo. Pero ¿qué es eso? Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Me gustaría que fuera a ver un versículo ahí en Éxodo. Éxodo 34, 28. Si lo tiene, me da un amén. Dice la palabra de Dios: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién era ese? Moisés. Ahora, podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que no comió pan ni bebió agua. ¿Será el mismo contexto de Jesús? Yo digo que sí. Si Moisés solo era un siervo de Dios y logró hacer esto, Jesús era el Hijo de Dios. Hoy estamos entendiendo los
misterios que hay en la Biblia, hermanos. Solo la revelación del Espíritu Santo te lo da. Y vemos que un hombre, cuando la palabra dice, y él estuvo allí con Jehová, no estuvo solo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Han pasado personas, oiga bien, hospitalizadas meses y están inconscientes, no comen ni beben, pero están con una, ¿cómo le llaman ahí? Suero de hemoclisis, le decimos nosotros. Tienen inyectado por medio de eso este alimento. ¿Será que el contexto bíblico espiritual es Jehová Dios? En el contexto de Moisés es el Espíritu de Dios en el contexto de Jesús, quien está inyectando todos los nutrientes, toda la energía y todo lo que necesitan para que puedan sobrevivir esa cantidad de tiempo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a través de ese contexto para que podamos analizar y podamos ver cómo era posible que alguien pudiese hacer algo. Uno, Moisés estando con la presencia de Dios. Dos, Jesús estando con la presencia del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, váyase nuevamente allá al libro de Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de quién, de Dios. ¿Sería que Satanás sabía quién era, con quién estaba tratando? Diga amén. Y él sabe cuando está tratando contigo también. Él sabe. Él sabe que está tratando con cada uno de nosotros. Y sabe un misterio grande. Dice, cuando allá se pase lista. Porque cuando uno recibe a Cristo Jesús, dice que uno recibe un nuevo nombre. Eso es lo que confunde a Satanás. No sabe qué nombre le puso Dios. Por eso cuando llega delante de Dios, mira, allá abajo la hermana Chuflincio, yo la vi en esto y en lo otro. Miremos en la lista, ¿dónde está? No aparece. Ese nombre no lo tengo, aquí no sé de quién me está hablando. Hermano, solo estoy analizando una situación. ¿Por qué? Porque Cristo ha lavado con su sangre nuestros pecados. Nos ha dado esa oportunidad maravillosa. Por tanto, cuando esta palabra en el contexto dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? ¿Qué le dijo Satanás? Si eres qué, ¿sabía Jesús de quién era hijo? Entonces, no tengo nada que demostrarle. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si eres hijo de Dios, yo sé que soy hijo de Dios, no tengo por qué demostrarle a ti. Sencillo. ¿Por qué? Porque era seguirle la corriente. Si notamos un misterio, cuando toman a Jesús preso, dice la palabra que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Analice, hermanos. Es hijo de Dios, él sabe lo que era. ¿Sabes tú lo que eres? Sí, soy hijo de mi papá y de mi mamá. No, hermano, usted también es hijo de Dios. ¿Qué significa? Que usted también es guiado a ser tentado. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Ha venido sabiduría en la cabeza o qué? ¿Por qué? Porque todos somos tentados. Dios está viendo si lo vas a hacer o no. Eso es lo que quiere probar. No es otra cosa. Quiere ver qué tan fortalecido estás espiritualmente para doblegar tu cuerpo. Y es por eso que se dan muchos acontecimientos difíciles. Más la palabra cuando nos dice una vez más, y vino a él el tentador. El tentador es Satanás, el que te tienta. El que te está diciendo, hombre, hacerlo. El que le dijo a Adán y a Eva, coman. Él está ahí pendiente. El que cuando Jehová Dios le dio las buenas nuevas a Noé,
hacer el arca, nadie más quiso escucharlo. Hermanos, hágase un recuento bíblico de acontecimientos y usted va a ir viendo cómo el Señor se manifiesta en sus vidas, cómo el Señor cambia las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vino a él el tentador y le digo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se convertirán en pan. Y ahora van a cambiar porque, no, hombre, tranquilo. Por eso que cuando usted ora, no ore para demostrar, porque no es usted el que está haciendo el milagro, es el Todopoderoso. Ore con fe y con convicción que Dios va a hacer el milagro. Cuando yo lo que le digo, no yo, perdón, yo no voy a hacer el milagro, lo va a hacer el Todopoderoso. Mas la palabra de Dios en el contexto nos da una enseñanza clara y grata. Me gustaría que se fuera a 1 Tesalonicenses 3:5. Si lo tienen, me da una amén, hermano. Dice el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Miren lo que hizo el apóstol Pablo. Envió para ver cómo iban las obras en la iglesia, cómo estaban trabajando. ¿A quién envió? Al tentador, alguien que te va a poner el dedo. Mas la palabra de Dios nos muestra algo con toda claridad. ¿Por qué? Porque nos está enseñando de que Dios envía para ver cómo estamos funcionando. Si en verdad estamos cimentados sobre la roca que es Cristo, cuando dicen amén. Mas la palabra de Dios, regresando allá a nuestra Biblia, váyase al capítulo 4, versículo 4, nos dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el libro de Hebreo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Oyó eso? ¿Lo entendió? No de pan. Miren, el misterio grande no es de lo que yo como, lo que voy a vivir, sino de lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae vida a mis huesos, trae una vida eterna. Y vemos el cambio, vemos el contexto. Por eso Él le hace esa, ¿cómo le podemos decir? Esa aclaración a Satanás. No solo de lo que se puede comer vamos a vivir. ¿Por qué? Un día vamos a morir. Pero la palabra, los cielos y la tierra pasarán, dicen, pero mi palabra no pasará. Hermanos, miren los misterios que estamos descubriendo detrás de la palabra de Dios. Mas vamos allá a la Biblia, en el versículo 5 nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Te voy a llevar allá a Jerusalén a ver qué piensas, qué dices. Mas la palabra dice: y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Saben qué es el pináculo del templo? La parte de arriba. Muchos sabemos que muchas iglesias tenían eso de hacer como una cúpula arriba y una punta, y ahí adentro era un lugar alto. ¿Por qué? Porque tenía varios propósitos. ¿Alguien sabe alguno de los propósitos que pudiéramos mencionar? Digan: campanas. Ponían ahí arriba. O desde ahí arriba se anunciaba la palabra. Desde ahí arriba se tocaban las trompetas. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo lleva a ese lugar. No sé si es en India, no sé si es cada hora o cada cierto tiempo. Suena una trompeta, todos se van al suelo y a la... ¿Entienden? ¿Por qué? Porque está arriba. Entonces eso permite que el sonido no choque con los edificios, sino que el sonido tiene un rango para viajar un poco más extenso. Cuando Satanás lleva a Jesús a la santa ciudad, a Jerusalén,
lo sube en el lugar más alto para que él pueda ver y se pueda dar cuenta, porque la palabra dice, y le puso sobre el pináculo del templo para que él apreciara todo lo que se ve desde ahí y se diera cuenta que si decía algo lo oía mucha gente. Mas la palabra de Dios dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más. ¿Y qué tenía él que estarle diciendo si eres hijo de Dios? Mas la palabra dice, échate abajo. Échate significa que se lanzaba. Y nos damos cuenta que lo había tentado una vez más. Mírate. ¿Por qué? Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Hay cosas que son ciertas. ¿Por qué? Porque Dios puede mandar ángeles que te protegen, que te curan. No sé si en el año 97 o 95 un escalador se había ido solo a las montañas. Y en una de esas, como no se dio cuenta, caminó en un lugar que no era firme. El lugar se quebró y cuando él cayó tenía un montón de debris, digamos, que son piedras, basura y todo eso. Y en una de esas, cuando cae en medio como en una zanja. Y la mano, así le quedó atrapada con una gran peña. Esa es una película que hay, se llama 127 horas. Estuvo él ahí orinando, haciendo, comiendo, con la mano trabada y gritaba y nadie lo oía. Y solo él estaba. ¿Saben qué tuvo que hacer? Se cercenó la muñeca y ahí la dejó. Así sobrevivió. ¿Usted no cree que con solo la caída tendría que haber estado muerto? Y solo la mano le quedó atrapada. ¿Qué tal si los ángeles de Dios le preservaron la vida para que diera ese testimonio de haber salvado su vida? Perdió la mano, pero no perdió la vida. Dios puede mandar ángeles y los manda en todo momento. Pero la palabra de Dios en este contexto, cuando dice que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, para que no se golpee. Dios lo puede hacer, pero eso no era lo que Dios le mandó a él hacer. Dios le había mandado a él a fortalecerse. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios, dice la palabra, lo llevó. No dice si lo dejó, pero ahí sabemos que estaba con él, para que él pudiera sobreponerse, para que mostrara la fortaleza espiritual que iba recibiendo. El versículo 7 nos dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién lo iba a tentar? ¿Será que él sentía que estaba la presencia de Dios con él? Miren, increíblemente hay personas que parece como que es una broma. Traemos algo de regalo, digamos las canastas. Hay personas que vienen y ponen en el nombre de Dios, esta canasta es mía. Y hermano, y se llevan la canasta. ¿Cómo es eso? ¿Fue la persona o fue el Todopoderoso? Entonces nos damos cuenta, lo que hace, bendice, multiplica. Él hace las cosas conforme a nuestras vidas. Entonces, estas palabras en este versículo, cuando le dice que escrito está también, como que dice, lo que digas, ya todo ha sido mencionado por mi Padre Celestial, porque le está mostrando que eso estaba escrito. No le estaba contando, mira, cree que si mentiro, cree que de verdad vendrán los años. No, le estaba enseñando, le estaba afirmando, porque la palabra cuando dice escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Que no le iba a tentar, hermano. Hermano, Dios es omnipotente, todo lo puede.
se va a dar cuenta que a veces te ofrece hasta lo que es tuyo el enemigo, porque se lo hizo a Jesús. Y estas palabras nos enseñan. Miren lo que dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró. La Biblia en los evangelios nos enseña que todas las cosas fueron hechas por mi Padre. Todas las cosas fueron hechas por Dios para Jesús. ¿Cómo Satanás le va a dar a Jesús lo que es de él? ¿A dónde lo llevó, hermano? ¿A dónde dice que lo subió? A una montaña altísima. Como quien dice, mira todo lo que te espera. Mira todo ese valle, mira hasta donde tú veas y más allá. Todo eso va a ser tuyo. Pero ¿saben qué me gusta? Que a pesar de que eran momentos difíciles, una prueba tan dura, la pasó cada una de ellas. Usted puede decir en el nombre de Jesús, prueba superada. ¿Por qué? Porque aún a nosotros nos llegan pruebas difíciles. La palabra de Dios nos dice en el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Qué significa? Adorarle. No, hombre. ¿Qué es lo que quería Satanás? Diga reverencia. Reverencia, solo Dios. ¿No se dan cuenta por qué habla mucho la palabra de Dios de los ídolos? Porque son cosas creadas de manos de hombre, no de mano de Todopoderoso. Cosas inertes, cosas sin vidas. Y eso es lo que queremos adorar. Cuando Cristo le estaba enseñando a Satanás que al Señor su Dios tenía que adorar él también. No solo era Jesús, también Satanás. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, vete. Hermano, ¿sabe qué significa vete Satanás? Diga, vete tentación. ¿Sabe qué significa vete tentación? Lo que llega a nuestra vida. Las cosas a veces parecen fáciles. No lo son. He visto programas de personas traficantes de drogas que han pasado a aeropuertos súper protegidos 1, 2, 3 veces y creen que ya es piedra y lo agarran. Porque así es la tentación. La tentación te enseña las cosas fáciles, pero dice que el camino a la perdición es ancho, el camino a la salvación es estrecho. Escoge cual quieres. Si te gusta andar rodando y golpeando, vete en el ancho. Pero si quieres ser salvo y llegar al Señor, Dios Todopoderoso, vete en el camino estrecho. ¿Por qué? Porque esta palabra lo dice con toda claridad. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sé si usted está entendiendo lo que está diciendo, a Él solo servirás. O sea, que a nosotros no. Solo a Dios se puede servir, a nosotros no. A Él solo servirá. ¿A quién? Al Todopoderoso. Dios es el que tiene el control de Él, no a nosotros. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Dicen que el más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, no va a salir usted de que se la voy a hacer la horadita. No. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le servían los ángeles? Sus necesidades. ¿Cuántos días estuvo ayunando? Tenía hambre. No recuerdo si a Elías o quién fue, que los cuervos le llevaban de comer a la cueva. Hoy los ángeles le servían. ¿Qué significa? Que Dios siempre ha estado allí. De igual manera, Dios siempre ha estado con todos y cada uno de nosotros. En los momentos fáciles,
así como en los momentos difíciles, que nosotros por nuestra fe sentimos de que, Señor, me has abandonado, yo no lo culpo, porque también Jesús le dijo, Señor, me has abandonado. ¿Sabe cuándo? Cuando las pruebas vienen. Cuando vienen esas pruebas sentimos de que la presencia del Señor nos ha dejado. Mas no nos damos cuenta que el Señor, en todo momento de difícil prueba, siempre ha estado con nosotros. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la Escritura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por la bendición y la enseñanza y la paciencia que nos das para poder instruir a muchos hombres. En Cristo Jesús te oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.